Muy buenas tardes. En nombre de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, filial Carabobo, su Secretaría de Educación Médica Continua y Megalacte Venezuela, les da a todos la más cordial bienvenida a la tarde de hoy para una nueva actividad de educación médica continua. En esta oportunidad hemos querido tratar un tema por lo demás frecuente dentro de las patologías pediátricas y que hemos titulado Otitis con efusión más allá del oído. Este webinar esperamos que podamos definir conceptos y aclarar muchas dudas sobre el diagnóstico, seguimiento y tratamiento. Para ello hemos invitado a la doctora Rina Alexandra Escalona Riera, médico egresado de nuestra alma mater Universidad de Carabobo, así como médico especialista en otorrinolaringología del posgrado del doctor Domingo Luciani en Caracas de la Universidad Central de Venezuela. La doctora Rina Escalona desarrolla su ejercicio profesional en el Centro Médico Dr. Rafael Guerra Méndez. Con el mayor gusto le damos la más cordial bienvenida a la doctora Escalona, agradeciéndole por lo demás pues que haya aceptado nuestra invitación. ¿Cómo está, doctora? Muchísimas gracias, Nola. El agradecimiento es mío por no solamente la invitación, sino aprovecho de reconocer el esfuerzo que están haciendo por seguir teniendo espacios donde podamos vernos. Siempre hemos estado cerca de la Sociedad Venezolana de Pediatría y mi persona hemos colaborado en varias oportunidades en eventos en vivo, y hoy de verdad que agradezco muchísimo tener esta ventana para seguir generando conocimiento, para seguir aprendiendo juntos y bueno, aportar un granito de arena para seguir creciendo. De verdad, Qué bueno. muchísimas gracias. Bienvenida, Rina. Muchísimas gracias. Voy a... Bueno, en primer lugar, quería, después de haberles agradecido este espacio, cuando me contactaron para hablar sobre algún tema, decidimos escoger el tema de la otitis media con efusión, porque me parece que es un tema en el cual trabajamos más frecuentemente juntos los pediatras y los otorrinos. Yo siempre, como profesional, como persona y como mamá, he admirado la tarea y la labor titánica que tienen ustedes los pediatras respecto a la detección de los problemas y el tratamiento inicial, e incluso el derivarlos hacia los especialistas cuando esto fuera el caso. Y la otitis media con efusión es una de las patologías que con mayor frecuencia las detecta es el pediatra. Entonces, cuando decidimos hablar sobre algún tema, colocamos como otitis media con efusión una enfermedad más allá del oído, porque la repercusión que esto puede tener en un niño va mucho más allá de lo que pueda estar pasando en su oído. Entonces, por eso quisimos abrir este espacito para eso. Sin más preámbulos, vamos a comenzar a hablar un poco acerca de lo importante que tenemos que traer el día de hoy aquí. Y uno es la definición. La otitis media con efusión es la inflamación del oído medio con presencia de fluido no purulento colectado en este espacio, en ausencia de signos y síntomas de infección aguda y sin perforación timpánica. Aquí hay ciertas cosas que tenemos que fijar de este concepto. En primer lugar, que es un proceso inflamatorio, no infeccioso. Además de esto, que no existan, por supuesto, todo el complejo sindromático cuando hay una infección aguda, es decir, no debe haber dolor, edema, secreción, etc. O sea, ningún signo que nos haga pensar de un problema agudo. Y en tercer lugar, es importante que nosotros determinemos el tiempo de evolución de esto. ¿Por qué? Porque una otitis media con efusión puede ser aguda o puede ser crónica. Y la cronicidad en este tipo de patologías la da el tiempo. Normalmente, si esta presencia de líquido colectado en el oído medio se mantiene durante 3 meses o más, ya nosotros empezamos a hablar de cronicidad. O en algunas oportunidades, aunque no supere los 3 meses, si la recurrencia de la aparición de este trastorno
es de 6 veces o más en un año, también hablamos de un problema crónico. Entonces, la cronicidad en otitis media con efusión es normalmente lo que nos debe despertar la alarma. Se presenta en 90% de los niños antes de la edad escolar y la desarrollan un promedio de 4 episodios cada año. Existe muy poca información en la literatura sobre realmente la prevalencia y de hecho, aun cuando tenemos algunos números, hay pocos estudios en nuestros países latinoamericanos sobre este trastorno y ya les voy a hablar un poquito más adelante la razón de esto. Sin embargo, en la mayor parte de la literatura conseguimos números más o menos parecidos a estos que les estoy presentando. Más del 50% de los niños durante el primer año desarrollan este tipo de enfermedad. Más del 60% de los niños alrededor de los 2 años lo presentan e incluso hemos llegado a hablar de que 1 de cada 8 niños entre 5 a 6 años la padecen. Es la causa más frecuente de enfermedad del oído en los niños y la causa más común de hipoacusia en ellos. Y quise poner esa carita sorprendida porque realmente eso nos tiene que hacer un llamado de atención. Esto es algo en lo que definitivamente tenemos que pensar y más allá de pensarlo, por supuesto, estar pendientes de hacerle seguimiento y controlarlo. Les coloco aquí que si esa es la estadística real, porque en efecto sí hay un subregistro. Algunos estudios hechos en Estados Unidos reportan que aproximadamente de 7 a 33% de los médicos en ese país utilizan el otoscopio neumático, incluyendo pediatras como primera línea de atención a los niños. Y solo el 29% obtiene un estudio auditivo tras 3 meses de persistencia de la efusión en el oído medio. Entonces, el otoscopio neumático, que es el aparatico que está señalado ahí en la imagen, es realmente el gol estándar para la detección de este tipo de trastornos. Y si tenemos un porcentaje tan bajo de práctica de esta exploración clínica en los niños, entonces podemos tener un subregistro. E igual, en la falta de seguimiento también nos genera problemas en el registro. Y otra de las consideraciones que tenemos que tomar en cuenta es que hay un sobreuso de antibióticos en los niños que tienen este tipo de trastornos. Y los antibióticos, como vamos a ver más adelante, no son realmente el tratamiento indicado. Entonces, hasta 32% de las otitis media con efusión están siendo tratadas con antibióticos. Por tanto, esto es una consideración que tenemos que tomar en cuenta. Ustedes quizás tanto o más que nosotros conocen que el tema del manejo del antibiótico y la resistencia bacteriana sigue siendo un problema creciente. Entonces, esto es un tipo de trastorno que tenemos que tener presente para nosotros no incurrir en este tipo de omisiones. ¿Cuáles son las causas? Se ha determinado que la disfunción de la trompa de Eustaquio, las infecciones de las vías aéreas superiores, la deficiencia inmune, la alergia o las adenoiditis recurrentes con hipertrofia adenoidea son las causas más frecuentes. Sin embargo, más de la mitad de los casos de una otitis media con efusión vienen dados por una otitis media aguda cuyo proceso inflamatorio no se resolvió adecuadamente o se prolongó en el tiempo. Y, por supuesto, eso aunado a la disfunción de la trompa de Eustaquio y la deficiencia inmune son las causas realmente más importantes y más frecuentes. Vamos a tener factores predisponentes. Como su nombre lo dice, el hecho de que sean predisponentes o que existan no quiere decir que necesariamente van a dar curso a la enfermedad, pero hay que tomarlos en cuenta a la hora de nosotros pensar en esta patología. Uno de ellos es la edad. Es rara su presentación en recién nacidos, excepto en los casos de recién nacidos bastante pretérminos con bajo peso al nacer. En esos casos sí hay una incidencia mayor. Pero las primeras semanas de vida en el curso de un recién nacido a término con un peso adecuado para su edad, las primeras semanas de vida es bastante infrecuente. Empieza a aumentar la casuística de otitis media con efusión alrededor de los 10 meses. Y el pico máximo lo tenemos alrededor de los 5 o 6 años de vida. Una de las razones, además por supuesto de la parte inmunológica, una de las razones por las que se ha pensado que esto ocurre es por la anatomía propia de la trompa de Eustaquio.
Sabemos que en los niños pequeños, la trompa de Eustaquio, que es ese tubo o ese canal que comunica la nasofaringe con el oído medio. Ella en los niños pequeños se dirige de atrás hacia adelante, de afuera hacia adentro, pero es corta y es completamente horizontal. Eso favorece el paso de gérmenes hacia el oído medio, e igual de contenido muchas veces incluso alimentario. Pero en términos generales, la comunicación es más estrecha. A medida que avanzan en edad, incluso la trompa de Eustaquio, ya del adolescente y del adulto, es una trompa mucho más larga, que igualmente se dirige de atrás hacia adelante, pero vemos como la angulación cambia, se dirige de arriba hacia abajo. Eso impide, desde el punto de vista mecánico, el paso de secreciones y del contenido de la nasofaringe hacia el oído medio. Es más frecuente en el sexo masculino. Las infecciones respiratorias altas, al igual que las infecciones a nivel de oído medio, son otros de los factores predisponentes e incluso en gran parte de los casos son factores causales. La rinocinositis crónica es una enfermedad que también tiene una característica inflamatoria y una de las razones que últimamente se ha estudiado más es que se produce a través de biofilms. También en la otitis media con efusión se ha determinado que los biofilms juegan un rol fundamental, sobre todo cuando se produce posterior a un episodio de otitis media aguda. Recordamos que los biofilms son colonias organizadas de bacterias en las cuales ellas secretan como una especie de matriz o de medio en el cual ellas subsisten. Ese medio les permite vivir en las mucosas del huésped y evaden de esa manera con todos los componentes todos los componentes del sistema inmunológico que intenten atacarlo. Por eso, cuando utilizamos antibiótico-terapia en una infección o en una superficie donde hay biofilms, ellos no van a ser efectivos. ¿Qué ocurre con esto? Los biofilms, al estar sobre una mucosa, sí son capaces de desencadenar una reacción inflamatoria, generalmente persistente, sostenida y difícil de tratar. Esto se ha venido estudiando desde hace muchos años en rinosinusitis crónicas y hoy en día sabemos que en la otitis media con efusión también juega un rol crucial. Existen factores genéticos, como por ejemplo los pacientes con disinencias ciliares primarias, los pacientes con síndrome de Down o con alteraciones craneofaciales que involucren todo lo que es la anatomía y musculatura velofaríngea, los pacientes con labio paladar hendido, los pacientes con muchas alteraciones craneofaciales que involucren sobre todo cambios a nivel de boca y nariz. Existen también una predisposición genética desde el punto de vista inmunológico, en las deficiencias autoinmunes, etc. También tenemos como factores predisponentes el medio ambiente, la exposición al humo del tabaco, sobre todo en aquellos niños con antecedentes de atopia, la estacionalidad, sobre todo en esos países, sigue siendo válido en el nuestro, pero en esos países donde las estaciones son tan marcadas, sobre todo a nivel de en primavera e invierno, las rinitis estacionales son uno de los factores que también predisponen a la aparición de este trastorno. Los niños que asisten a guarderías, que tienen hermanos mayores o que cohabitan frecuentemente con un gran número de niños, sobre todo en los casos de los pequeñitos, cuando hay más grandes en casa. La alergia y el reflujo. Coloco estos dos ítems juntos porque a pesar de que son entidades clínicas separadas, en ambas patologías existe una activación inmunológica importante. Respecto a la alergia, se sabe que la rinitis alérgica o la alergia y la atopia, en el caso de las alergias incluso alimentarias, son un factor predisponente. Se sabe que muchos niños alrededor de los 2 años que desarrollan otitis media con efusión recurrente son niños que después a los 6 años hacen rinitis alérgica. Incluso se ha determinado que en la efusión del oído medio de los pacientes atópicos, en presencia de otitis media con efusión, hay niveles elevados de mieloperoxidasa que se sospecha es causal de la activación importante de neutrófilos en esta enfermedad. También, normalmente, en las respuestas inmediatas por inmunoglobulinas E, existe una mayor determinación de estas en la efusión de oído medio. De hecho, hay trabajos incluso en los cuales se demuestra que tratando alergias alimentarias ha disminuido la frecuencia y recurrencia de otitis media con efusión. Y cuando nosotros hablamos de reflujo gastroesofágico,
También se comporta como un factor predisponente. Sabemos que el reflujo es capaz de irritar la vía respiratoria por dos mecanismos. Uno es la irritación directa, valga la redundancia, pues eso genera alteración mucociliar y genera inflamación. Pero también existe una activación o una irritación, por así decirlo, neurogénica, es decir, hay estimulación vagal, hay liberación de sustancia P, se estimulan mastocitos y citocinas proinflamatorias, y eso puede generar, a través de activación eosinofílica, rinitis alérgica y no alérgica. Vemos como incluso cuando existen infecciones por Helicobacter pylori, muchos de los componentes de la bacteria funcionan como antígenos y se genera una reacción inflamatoria con liberación importante, no solo de células inmunológicas, no solo de linfocitos T y B, macrófagos, etcétera, sino también se desencadena una liberación importante de interleucinas, sobre todo 1, 2, 6, 8 y 12, con una respuesta TH1. Entonces vemos como tanto la alergia como el reflujo son capaces, a través de respuestas TH1 y TH2, que en muchos casos vienen combinadas, generar un proceso inflamatorio importante, sostenido, con activación de células fagocíticas y con activación de neutrófilos, que muchas veces son los causantes de la fisiopatología del mismo trastorno. Y por último, otro de los factores predisponentes, tenemos la hipertrofia adenoidea, la cual se comporta como una noxa bastante versátil, es decir, en la hipertrofia adenoidea per se, por efecto mecánico, bloquea la salida de la trompa de Eustaquio en la nasofaringe. Eso puede desencadenar presión negativa en el oído medio y generar otitis con efusión. Pero las adenoiditis recurrentes también generan colonización bacteriana, depósitos de biofilms, procesos inflamatorios recurrentes mantenidos, y eso también hay alteración de flujo mucociliar, aumento de la producción de moco. Entonces, todas esas razones van a conllevar probablemente a una predisposición a generar otitis media con efusión. Pero como no todo es malo, tenemos como un factor favorecedor muy importante y ampliamente descrito en la literatura, la lactancia materna. O sea, definitivamente la naturaleza es sabia y la leche materna sigue siendo nuestro mejor aliado en la prevención de todas las enfermedades de nuestros niños. Entonces, esto es un factor bastante importante, que de hecho debemos siempre evaluar e indagar en nuestros pacientitos. ¿Cuál es el curso natural de una otitis media con efusión? Si sabemos que está siendo tan frecuente. Después de una otitis media, si se produce después de un episodio de otitis media aguda, el 75% de los casos desaparece en menos de 3 meses. Simplemente detectarlo y antes de 3 meses esto debería estar resuelto. Si el episodio de otitis media con efusión fue espontáneo, incluyendo que no supimos la causa, la resolución a los 3 meses normalmente es un poco más baja. Hablamos incluso en estadística hasta menos del 56%. Si se conoce el inicio de los síntomas, o sea, el inicio de este episodio, aumenta el porcentaje de 90%. ¿Qué ocurre con esto? Que muchas veces vemos un niño que ya desarrolló una otitis media con efusión y no logramos determinar el curso. Pero hay momentos donde sí, con los controles seguidos, vemos el momento en que esto comienza a aparecer. Eso nos permite llevar la cuenta de estos 3 meses y muchas veces antes de los 3 meses podemos determinar que esto ya se resolvió. Si se llega a conocer la causa, normalmente la resolución se estima hasta un 43%. En los niños que se ha generado una hipoacusia mayor de 30 decibeles o que tienen el antecedente de haber sido sometidos a intervención para colocación de tubos ventilatorios, es muy raro que se vaya a resolver de forma espontánea. El 30 a 40% de los casos, aun si se resolvieron antes de 3 meses, tienden a tener recurrencia. Y del 5 a 10% de los episodios pueden durar más de un año en resolverse. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta no solo la detección, sino el seguimiento. Vamos a ver un poquito cuál es la fisiopatología de esto. Este video nos muestra la trompa de Eustaquio de un adulto, pero nos va a servir un poco para explicar esto. La trompa de Eustaquio sabemos que comunica, como les comentaba, la nasofaringe con el oído medio. Antes se creía que cuando se generaba una otitis con efusión,
el problema era solo mecánico, es decir, presión negativa, porque ella se encarga de presurizar el oído medio. Pero hoy en día se sabe que la trompa de Eustaquio participa en más funciones, no solamente de presurizar el oído medio, sino también protege contra patógenos faringeos y además de eso ayuda al drenaje de secreciones. Si nosotros asumimos que es después de un episodio de otitis media aguda en la cual vemos signos infecciosos, dolor, eritema, inflamación o acúmulo de secreción de aspecto purulento en la región retrotimpánica, se supone que al resolverse debe reabsorberse ese líquido. Algunas veces esto no ocurre. Se sabe hoy en día que gracias a los biofilms, ese proceso inflamatorio se mantiene y empieza a segregarse un líquido que es inicialmente seroso. Posteriormente, ese líquido a nivel del oído medio se genera a través del proceso inflamatorio metaplasia de células caliciformes y de glándulas mucosas, y ese drenaje que debe ocurrir, si ese líquido se mantiene a nivel del oído medio, no puede ocurrir. ¿Por qué? Porque si esa secreción, que inicialmente era serosa, se va transformando cada vez más mucosa o más espesa, este drenaje no logra realizarse. De hecho, en estadios finales, los tubos ventilatorios simplemente van a favorecer esta ventilación y este drenaje. Ese líquido, como les decía, que inicialmente ceroso, se transforma en seromucoso y en los estadios más avanzados llega a ser mucoso y llega a ser tan espeso que de hecho en la literatura se ha comparado con pegamento. Eso, por supuesto, supera la capacidad de nuestro barrido mucociliar y ese líquido de aspecto pegajoso, espeso, también va generando cambios tróficos a nivel no solo de la membrana timpánica, sino de la mucosa, del oído medio y de las estructuras. Entonces, vamos a tener factores del huésped, que ya los habíamos comentado: disfunción de la trompa de Eustaquio, de infecciones respiratorias superiores, obstrucción mecánica a través de la hipertrofia adenoidea, biofilms, factores inmunológicos, etc. Eso aunado a los factores que pueden ser como desencadenantes, bien sea a través de las estaciones, de la humedad, la alergia, el acceso a servicios de salud. Y esto es bien importante porque a pesar de que parece poco significativo, si nosotros estamos hablando de un trastorno que durante 3 meses vamos a tener que dejarlo correr porque esperamos que se resuelva, si tenemos un paciente o un niño que no tiene un acceso al control seguido, regular, para poder evaluar cómo va avanzando, esto se va a comportar como un factor de riesgo porque puede favorecer a que esta enfermedad corra hasta el punto en el que ya no podamos tratarlo o no podamos controlarlo en forma sencilla. Un déficit en la alimentación materna, en la lactancia materna, condiciones de vida, bueno, hablamos de esos fumadores pasivos, etc. Lo importante es que estos factores van a dar entonces inicio a una reacción inflamatoria, a un trastorno en la regulación de la cantidad de mucina en esa secreción, un líquido muy viscoso que no logra ser barrido por nuestro sistema mucociliar y existe la otitis media con efusión. Las complicaciones a nivel de oído, muchísimas. Cambios tróficos en la membrana, como pueden ser las lesiones timpánicas. El tímpano puede retraerse en algún punto en especial o puede retraerse en su conjunto, en su totalidad. Incluso esa otitis media adhesiva no es más que la membrana del tímpano se retrae tanto que tapiza todas las estructuras como si fuera un papel contact de la caja timpánica. Pueden haber placas de timpanosclerosis, perforaciones timpánicas, cualquier cantidad de lesiones timpánicas. Colesteatomas, y eso es una tumoración benigna que cuando se hunde un pedacito de la membrana, recordamos que la capa externa de la membrana tiene un epitelio diferente y se hace como un bolsillito, y en ese bolsillito se va generando como capas y capas y capas alrededor, y es una tumoración dentro del oído. Otitis recurrentes y por supuesto meningitis y trastornos vestibulares. Sin embargo, a pesar de que son muchas las complicaciones a nivel de oído medio, hoy quizás me interesa menos esto, porque probablemente alguna de estas complicaciones nos va a llegar al otorrino. Pero existen varias complicaciones que pasan desapercibidas. Cuando hay efusión en el oído medio, cuando el oído medio en vez de estar ocupado por aire está ocupado por líquido, hay un grado variable de hipoacusia en la mayor parte de los casos. Entonces, muchos niños pueden debutar con bajo rendimiento escolar,
con trastornos de conducta, con disconfort en oídos. Algunas veces ellos perciben que oyen sus ruidos internos, el corazón, los pasitos, o sienten que no están escuchando bien. Disminución de la calidad de vida, y esto estaba ampliamente documentado. Trastornos en la interacción de padres-niños, esos niños en los que los papás llegan diciéndote que están insoportables, que están malcriados, que no hacen caso, que no les paran, y empiezan a ver, se empieza a generar una etiqueta del niño y probablemente no se trata de esto. Trastornos del lenguaje, recordamos que si esta enfermedad es frecuente, iniciando los 10 meses, con un pico a los 5 años, estamos hablando del rango de edad en la cual el desarrollo y la adquisición del lenguaje es básico. Y trastornos de atención. Entonces, yo quiero hacer un apartado especial aquí porque muchos de estos niños están señalados, etiquetados como alguno de estos trastornos, y la base de esto es simplemente que no están escuchando bien o no están escuchando igual. Y para ellos no siempre es tan fácil manifestarlo. ¿Cuáles van a ser los signos y los síntomas? Los hemos conversado. Los síntomas, cualquiera de las cosas que le dije anteriormente, dependiendo siempre de la edad del niño. Muchas veces los que ya logran identificarlo es eso, los oídos tapados, escuchan su propia voz, zumbidos, ruidos, sensación se mueven y que tienen como agua metida en el oído. Algunas veces los niños más grandes logran decirlo, pero muchos otros simplemente, como lo comentamos, están distraídos, les cuesta prestar atención, etc. Y los signos van a ser lo que vamos a evaluar en el examen físico, que ya se les voy a comentar. Vamos a tener grados variables de hipoacusia, la pérdida auditiva en una otitis con efusión en promedio es de 8 decibeles, pero el rango varía desde 8 hasta 40 decibeles. Entonces, una pérdida auditiva que es mesurable. A nivel del examen físico, aquí les pongo las 4 patas de la silla del diagnóstico para la otitis media con efusión. Pero la clínica, las pruebas clínicas van a ser tan o más importantes que las paraclínicos en este caso. La otoscopia. Vamos a ver con nuestro otoscopio, que estoy segura que todos tenemos un otoscopio para evaluar no solo otorrinos, los pediatras, estoy segura que es así. Cuando nosotros evaluamos nuestros oíditos de los chamos, vamos a ver una membrana del tímpano diferente. No siempre, pero es uno de los hallazgos que nosotros podemos tomar en cuenta. Una membrana timpánica que algunas veces puede tener pérdida del triángulo luminoso, no es condición sine qua non, pero es una de las cosas que nos puede llamar la atención. Podemos ver cambios en la coloración, algunas veces se puede ver, como ven en la foto que está allí, amarilla, color miel. Algunas veces vemos como burbujas detrás del tímpano. En los casos de otitis media con efusión crónica, incluso esa secreción se puede ver, esa efusión se ve marrón. Podemos ver retracción de la membrana del tímpano. Y hago un apartado en esto, que estoy completamente a la orden el día en que quieran aclarar alguna duda respecto a la otoscopia o a la otoscopia neumática. Pero ¿cuándo vamos a tomar una membrana del tímpano retraída? Cuando nosotros vemos un tímpano, normalmente está abombadito. Es simple, es todo convexo. Si nosotros vemos el mango del martillo siempre dibujado en la membrana del tímpano. Cuando nosotros vemos un mango del martillo o la articulación en cudostapedial, empezamos a ver estructuras como en 3D, marcadas en el tímpano. Esa membrana está retraída. A medida que ella se hunde, demarca las estructuras en 3D del oído medio. Y las retracciones, cuando son bolsillos de retracción, son muy frecuentes arriba. Por encima, en la parte flácida, pues en la parte superior es donde empezamos a ver que se hunde. Entonces, siempre estar pendiente de eso. La otoscopia neumática es la prueba, como les decía, es el gol estándar. Y es tan sencillo como simplemente tener la perita de Politzer que se ajusta a la marca del otoscopio que tengamos en consulta. La podemos tener siempre disponible. Y simplemente, ¿qué debe pasar? Si el oído medio está lleno de aire, al uno insuflar aire, la membrana del tímpano va y viene. Puede moverse, porque detrás lo que hay es aire. En los casos de otitis media con efusión, por supuesto va a depender del grado, pero la mayor parte de las veces nos da información. El agua o la efusión es mucho más densa que el aire, y al nosotros insuflar, la membrana no se mueve. Entonces, ausencia de la movilidad de la membrana timpánica en una otoscopia neumática nos da el diagnóstico. Y por supuesto vamos a tener que, como pruebas complementarias, la audiometría, en la cual vamos a tener un gap, es decir,
una separación entre la vía aérea y la vía ósea, es decir, una hipoacusia de conducción, es uno de los hallazgos, y la timpanometría, que es el otro estudio que nos da el diagnóstico, ahí les coloco una fotico, es una curva plana. Cuando pidan una timpanometría, pues vamos a ver no se dibuja la curva, que normalmente es como una casita. Vemos una curva completamente plana. Eso nos da el diagnóstico también. Quise traer este pensamiento de Moana, y quizás más que como fan de Disney, me parece que decía algo bien acertado para lo que quiero hablar a continuación. Aquellos que amas te cambian, las cosas que aprendes te marcan, y nada en el mundo acalla la voz que dentro te habla. Ustedes, como pediatras, tienen, y lo decía al inicio, una función fundamental. Y se los decía que como no solo como otorrino, sino como mamá, no tiene... los que están aquí que me han conocido como rol de mamá en la consulta pediátrica saben que es así. Muchas veces me han dicho cosas que yo como médico debía saber y no las supe. Y realmente no es posible tratar a un niño sin amarlo, y el seguir aprendiendo, y en el caso en especial de este tema que les traje hoy, aprenderlo, tenerlo presente, pensarlo, va a ser un gran cambio. Y yo estoy segura que aunque no lo conozcan en toda su amplitud, pues el instinto que les da el trabajar con niños siempre nos va a ayudar a todos. Entonces, en base a eso, yo quise traerles 5 recomendaciones que yo quiero que tengamos siempre en la cabeza. 1. Debemos realizar otoscopia neumática en todo niño con dolor de oído, con sensación de que lo estoy oyendo bien, o con hipoacusia marcada, o con ambos. De hecho, si me lo tuvieran que, esto no me lo dicen los libros, pero si me lo tuvieran que preguntar a mí, quizás sería de utilidad hacer otoscopia neumática cada vez que se pueda. Pero la otoscopia neumática tiene una sensibilidad del 94% con una especificidad de 80%. Entonces vemos realmente el valor que puede tener una prueba clínica sencilla, accesible. Es importantísimo diferenciar los casos de otitis media con efusión de las otitis medias agudas, en las que, como comentamos, hay signos de infección. Hay dolor, hay fiebre, hay eritema, hay otorrea. Segundo, si después de hacer una otoscopia neumática el diagnóstico es incierto, hay dudas, no estamos seguros, no sabemos, no colaboró, no hubo buen sello en el momento de hacerlo, pues no nos quedamos con la duda. Hay que ir a una timpanometría. En la mayor parte de los estudios tiene hasta un grado B de recomendación el realizar la timpanometría después de una falla en el diagnóstico inicial con el otoscopio neumático. ¿Qué ventajas tiene la timpanometría? Desde el punto de vista real, es objetivo, nos va a dar una información sobre el oído medio y nos va a permitir diferenciar una otitis media con efusión de otros trastornos del oído, como perforaciones timpánicas, algunas veces hasta las áreas de atrofia. Nos va a ayudar a dar pronósticos sobre la resolución espontánea, y nos ayuda a documentar desde el punto de vista de la historia clínica, o a veces hasta de los mismos padres, nos ayuda a documentar que en efecto el hallazgo que nosotros estamos sospechando, pues es cierto. Debe hacerse de rutina el descarte de otitis media con efusión en los pacientes de riesgo. Esto es bien importante. Y la razón por la que esto, ya voy a hablar acerca de cuáles son estos trastornos, pero la razón de esto es que estos niños de riesgo que estoy colocando aquí son niños cuya interacción con el mundo ya es un poquito más difícil. Los pacientes con hipoacusia, ya diagnosticada y permanente, los pacientes con trastornos del lenguaje confirmados o sospecha, los pacientes con trastornos del espectro autista o trastornos del desarrollo, los pacientes con síndrome de Down, con alteraciones craneofaciales, con ceguera o trastornos visuales importantes, los pacientes con labio paladar hendido, trastornos del desarrollo, aquellos niños cuya capacidad de interacción con el medio ya de por sí está siendo afectada. Si nosotros le sumamos una otitis media con efusión que pase desapercibida 3 meses, 6 meses o un año, para ellos, a ellos les resta en términos del crecimiento, de desarrollo, mejor dicho. Entonces, estos pacientes tienen que tener un seguimiento estricto, periódico, en el cual se incluya descartar otitis media con efusión. Aquellos niños con falla en el screening auditivo del recién nacido por otitis media con efusión, debe hacerse seguimiento
para tratarla o descartar hipoacusia neurosensorial. Esto parece obvio porque normalmente ustedes como pediatras, cuando reciben un test negativo, un screening, unas emisiones autoacústicas o un screening negativo, normalmente no lo dejan pasar. Pero bueno, por supuesto, esto hay que seguir insistiendo, así como con la lactancia materna, que a pesar de que parece obvio, pues van a seguirlo recalcando siempre porque de verdad es importante. Y bueno, pues igual aquí, cuando tenemos un niño, bien sea por otitis media con efusión o no, con fallas en el screening auditivo, hay que hacerle seguimiento. Y es importantísimo tomar en cuenta que cualquier falla auditiva en un recién nacido debe tratarse por encima, o sea, antes de los 6 primeros meses. Entonces, estar muy pendientes con esto. ¿Y cuándo vamos a referir al otorrino? Cuando haya una hipoacusia persistente después del test de despistaje del recién nacido, incluso si es por otitis media con efusión o no lo sea, y en todo niño mayor de 6 meses con otitis media con efusión bilateral crónica, es decir, o que se prolongó por más de 3 meses o que recurre más de 6 meses en un año, son pacientes que deben ser referidos al otorrino, porque son pacientes que hay que hacer seguimiento estricto, corto, porque eventualmente muchos de estos niños van a necesitar algún tipo de intervención médico-quirúrgica a nivel de la vía respiratoria superior o bien sea a nivel de oído medio con colocación de tubos ventilatorios. Muchísimas gracias. Espero que les sea de muchísima utilidad. Estoy colocando en las diapositivas nuestras redes sociales y hago el apartado de esto porque en mis redes sociales está el link para mi teléfono personal. De verdad, estoy completamente a la orden cuando necesiten cualquier información, aclarar cualquier duda y bueno, y seguimos creciendo y mirando al futuro de la mano. De verdad, muchísimas gracias. No se está escuchando. Está. Ahora sí, Ahora ahora sí. sí, ahora sí. Sumamente agradecida, Rina, por tu presentación, que ha sido extraordinaria. Te felicitamos y estoy segura de que si teníamos muchas preguntas en mente, prácticamente todas las has respondido. Creo que una de las cosas más importantes es tener presente que hay algo que se llama otitis media con efusión, que incluso se puede presentar no en el recién nacido, pero que hay que estar pendiente desde las etapas tempranas de la vida. Como tú has dicho, desde que se hace el despistaje auditivo, que idealmente se debe hacer los primeros 3 meses de vida, porque cuando es negativo, ¿verdad? Como tú dices, que puede haber algún problema auditivo, eso va a traer un gran impacto más allá del oído, como tú has mencionado, de trastornos de conducta, trastornos del desarrollo del lenguaje sobre todo, que si se detecta algún problema auditivo tardíamente, el pronóstico para resolver ese trastorno del lenguaje va a ser más difícil. Quisiera preguntar, Rina, hemos hablado de cuando la otoscopia neumática no es, digamos, no estamos seguros, debemos referir al otorrino. ¿Qué recomiendas tú al pediatra? Primero, como desde el punto de vista técnico, ¿cuál es la mejor manera para realizar la otoscopia neumática que debe ser de rutina en nuestros pacientes en general, sobre todo en aquellos que tienen infecciones respiratorias, cuadros virales que pueden generar el proceso inflamatorio a nivel de oído? Sí, una de las cosas que recomiendo es que cuando un bebé tiene, o sea, cuando un niño tiene una otitis media aguda, ¿qué suele pasar? Se siente mal y la mamá o el representante lo lleva a consulta. Vimos una otitis media aguda, lo tratamos.
es importante, ya en ese punto, porque vemos que más de la mitad de los casos, una otitis media con efusión nos sigue a una otitis media aguda. ¿Qué es importante? Todo niño que vino por una otitis media aguda, hacerle énfasis al cuidador de que hay que volverlo a ver. De que esa otitis se terminó de hacer el tratamiento y una vez que se sintió mejor y que todos estamos bien y felices, hay que volverlo a ver. Esa es la primera cosa que creo que tenemos que tener en cuenta. En segundo lugar, en ese control, porque cuando vimos el bebé con la otitis media aguda, pues en ese momento hacer una otoscopia neumática no tiene mucho sentido porque hicimos el control. En ese control, practicar la otoscopia neumática. ¿A cuánto tiempo en el caso después? de que estamos hablando de un niño ¿En cuánto post-infección. tiempo después hacemos este control? ¿Esperamos un mes? ¿Esperamos 6 semanas? Normalmente nosotros debemos esperar al menos un par de semanas, porque cuando nosotros hacemos en el episodio de una otitis media aguda, a la semana está bastante mejor, pero ya ya el proceso inflamatorio completo no ha terminado de ceder. Yo creo que a partir de la segunda, tercera semana nosotros ya podemos comenzar, o sea, pudiéramos hacer un control para verificar. No se oye, se perdió la voz. A ver si se conecta. Se congeló la imagen. Evita que en pacientes con tratamiento y por otras causas a lo largo. Vamos a ver si podemos otra vez tener a la doctora Escalona. Vamos a ver que pueda conectarse nuevamente. En todo caso, agradecemos la presencia de todos ustedes a esta extraordinaria presentación de la doctora Escalona. Y por otra parte, agradecer a Megalab de Venezuela por su apoyo. Aquí tenemos otra vez a la doctora Escalona. Abre el micrófono, Rina, abre el micrófono. Ajá. Vamos a esperar un par de minuticos, un minutico a ver para que ver si logramos tener el audio. Es muy importante en esta patología el seguimiento. Uno de nuestro auditorio están preguntando, están comentando que... Disculpen, parece que no sé, se cerró la sesión. Claro, Rina, alguien de nuestros participantes está comentando que muchas veces el pediatra, bueno, vio al paciente, puede sospechar que tiene una otitis con efusión, pero en un tiempo variable vuelve a verlo, le ve pérdida del brillo a la membrana tempánica y lo tratan de nuevo. Por cierto, siendo una patología no infecciosa, ¿qué tratamiento se le coloca a este paciente con una otitis media en efusión? ¿Qué tratamiento se le recomienda al pediatra? Que no sea antibióticos. Ok. Sí, les decía hace ratito. Claro, ¿qué pasa? Nosotros hicimos, o sea, lo importante es que nosotros tengamos presente cuál pudo haber sido la causa. Si nosotros determinamos que la razón fue una otitis media aguda, un cuadro infeccioso de inicio. Entonces, como tenemos que en el curso de esto detectamos que hubo una otitis media con efusión, sabemos que independientemente de lo que sea, vamos a tener que esperar 3 meses para que eso resuelva. La mayor parte de las veces va a resolver. ¿Qué es importante? Optimizar el funcionamiento tubárico.
porque sabemos que la disfunción de la trompa de Eustaquio, incluso en el curso de los cuadros infecciosos, es una causa frecuente. Dependiendo de la edad que hacemos nosotros, mejorar tratamiento para mejorar la parte ventilatoria. Si es necesario antialérgicos, si tiene 2 años o más, incluso podemos utilizar esteroides tópicos nasales. Nosotros en consulta manejamos, lamentablemente hoy en día tenemos pocas herramientas desde el punto de vista de tratamiento tópico, pero a través incluso en algunas oportunidades en nuestra unidad normalmente utilizamos a través de nebuloterapia, descongestionantes, antialérgicos, etc. No sé si me están escuchando bien. La utilidad de los lavados nasales. Está. La utilidad de los lavados nasales con solución fisiológica para aquellos bebés que tienen... Los lavados nasales realmente están... Sí, los lavados nasales están aprobados, o sea, por medicina basada en la evidencia. Realmente el grado de recomendación mayor es en los casos de rinosinusitis agudas. Para otitis media con efusión realmente no. Para los cuadros ya crónicos realmente no. ¿Qué es importante? Por supuesto, mantener una hidratación adecuada, o sea, un niño ya más pequeño, mantener una hidratación adecuada. Si nosotros tenemos sospecha de que hay algún factor alérgico, tratarlo. Podemos utilizar antialérgicos, podemos utilizar, como les dije, a partir de los 2 años, esteroides tópicos nasales. En algunas oportunidades, en alguna literatura está aprobado el uso de mucolíticos. Eso realmente es debatible, pero puede ser válido dependiendo. En los niños más grandes se puede utilizar y no les va a hacer daño. Ahora bien, tampoco sigue siendo algo completamente establecido, pero podemos echar un poco la mano de este tipo de cosas, ¿ok? ¿Qué es lo que tenemos que favorecer? Una vía aérea funcionando de la mejor manera posible, una función tubárica adecuada. Entonces por eso hablamos de nebuloterapias o esteroides tópicos nasales o antialérgicos, etcétera, y vigilar aquellos factores. Si hay reflujo, ver si puede estar asociado el reflujo o no en este tipo de casos. El manejo de los factores predisponentes. Sí, o sea, las alergias alimentarias, controlar en la parte medioambiental, o sea, son ese tipo de cosas. Y seguimiento. Si nosotros tenemos dudas, como les decía, con la otoscopia neumática, la cual es válido por el más experto del mundo, porque ¿qué ocurre? La limitación del aparato es que se necesita no solamente la perita de Pulitzer asociada al otoscopio, sino que el conito, el otoscopio per se, debe ser de goma, para que se adapte al conducto auditivo del paciente. En el caso de los niños, como es variable, muchas veces el otoscopio normal, el conito normal que tenemos en consulta funciona, pero hay niños en los que no. Entonces, bueno, eso puede generar un poquito de diferencias a la hora de interpretarlo. Lo importante es que si tuvimos la duda, o referimos al otorrino o pedimos una timpanometría. Y si tenemos una curva B, pues, bueno, simplemente a través de timpanometría hacemos seguimiento. Lo importante es que no se nos pase. Si tuvimos identificado el episodio de inicio, que no se nos pasen los 3 meses. Y si lo identificamos de 0, saber que ese niño lo vamos a tener, como yo les digo, consulta con la cabullita corta, o sea, cerquita, vigiladito, porque la idea es que esto no pase. E incluso si nosotros en los controles, un niño que ya sabemos que lo hicimos, es un niño que en el control anual va a ser más periódico, porque si hizo una otitis media con efusión y sabemos que hacen normalmente en condiciones normales hasta 4 episodios al año, vigilar que esos episodios no vayan a estar pasando desapercibidos y nos esté haciendo 6 o más, que en ese caso sí hay que hacer algo. ¿En qué momento se indican los tubos ventilatorios? Una vez que ha pasado los 3 meses, se manda al otorrino, ustedes lo evalúan. ¿En qué momento ustedes deciden que hay que colocar tubos? Depende. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, si hay una condición obstructiva, es decir, nosotros podemos tener, por ejemplo, un niño que hizo una otitis media con efusión, pero con una hipertrofia adenoidea severa, y hay efusión en el oído medio. En esos niños normalmente se coloca el tubo ventilatorio cuando se hace la intervención de adenoidectomía, porque
no tiene sentido. Sabemos que si ya requirieron tratamiento, por supuesto, se trata, nosotros siempre intentamos tratamiento médico. Yo por lo menos en consulta, siempre un niño así esté llegando de cero y así tenga un proceso obstructivo de la vía respiratoria alta y vaya a ser intervenido, igual yo arranco mi tratamiento médico para optimizar la parte de la respiración lo más que se pueda desde el punto de vista médico y que vaya a la intervención con eso. Pero si tenemos evidencia ya de que ha recibido tratamiento médico, tenemos una condición obstructiva y va a ir a quirófano, por eso se colocan los tubos ventilatorios. Normalmente se hace. Cuando no, en ausencia de una indicación quirúrgica por una obstrucción, normalmente lo hacemos después del fallo del tratamiento médico. Se hace un tratamiento médico inicial, hacemos un control, si en 3 meses esto no ha mejorado, normalmente damos una segunda oportunidad, o sea, se reajusta el tratamiento, se empiezan a investigar otros factores que puedan estar de la mano, entonces empezamos a buscarle la quinta pata del gato, empezamos a buscar reflujo, empezamos a buscar alergia, empezamos a buscar esto, y si a pesar de todo esto, no logramos controlar la efusión, normalmente vamos a tubos ventilatorios, a menos que sea un niño de riesgo en los cuales no esperamos esta segunda vuelta. Si nosotros tenemos un paciente de riesgo que no se dio con tratamiento médico con efusión, va a tubos ventilatorios, porque eso es un niño que tiene que estar el menor tiempo posible con el déficit de audición. Bueno, creo que no tenemos más preguntas. Nuevamente te damos las gracias, Rina, por tu extraordinaria presentación, por tus diapositivas extraordinarias también, y a todos ustedes que se han conectado el día de hoy, muchísimas gracias, y queremos darles las gracias a Megalabs por todo su apoyo a la educación médica continua de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, en este caso a la filial Carabobo. Tengan todos muy buenas tardes y hasta una próxima oportunidad. Gracias, Rina. Dios te bendiga. No, muchísimas gracias. No sé si... Ajá, ¿quieres comentar algo final? Voy a hacer, y voy a hacer rapidito que una persona comentó hizo un comentario sobre la utilidad de los esteroides inhalados en lactantes. Los esteroides inhalados realmente no son, para la vía respiratoria alta, no es el gol estándar. Lo ideal son los esteroides tópicos nasales, pero a partir realmente de los 2 años. La mayoría está aprobada a partir de los 2 años. Se pueden utilizar un poquito antes, pero lo ideal es hasta a partir de los 2 años. Sí, antes de eso, incluso preferimos a veces utilizar, por lo menos como le digo, nosotros utilizamos, puede que utilicemos un poquito de esteroides en nebuloterapia, pero utilizamos más antihistamínicos, descongestionantes y esto que nos ayude a liberar un poco la vía aérea. Y bueno, sí, como comentario final, de verdad, como les digo, estoy a la disposición en @otorrinas. De verdad que cualquier duda que yo pueda ayudar, o sea, valga la redundancia, o cualquier ayuda que necesiten, cualquier orientación, pues estoy completamente a la orden. Una vez más, muchísimas gracias a la Sociedad de Pediatría. Me encanta trabajar de la mano con ustedes, me encanta hacerlo en consulta, me encanta hacerlo en la parte académica, y bueno, de verdad que espero que podamos seguir encontrando espacios como estos para seguirnos reuniendo y estar cerca y sin tapabocas. Bueno, valga la cuña de que necesitamos vacunas. La vacunación ya para Venezuela y sobre todo para nuestro personal de salud. Así. Tengan todos una feliz tarde nuevamente. Gracias. Igual.